¿Cuántos vinieron a escuchar hoy la palabra de Dios? Vamos abriendo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Antes de leer, quiero que cada uno se imagine. ¿A cuántos les gusta el cine? Levante la mano a los que les gusta ir al cine. Sí, a veces uno como que entra al centro comercial y es ese olor a palomitas que lo arranca a meter a uno desde la puerta. A mí me encanta el cine y me gusta entrar desde que están dando los trailers de las películas que vienen, porque es como saber dónde voy a meter mi dinero los siguientes meses que vienen, en qué películas. Pero quiero que nos imaginemos una película como Otro día para morir. ¿Alguno vio una película que se llama así? Otro día para morir. ¿Cómo sería esa película sin James Bond? ¿O cómo sería El Señor de los Anillos sin Frodo? ¿Cómo sería la película Matrix? Esa es mi gran favorita. Sin Neo. Para el que le está quedando difícil, ¿cómo sería Betty la Fea sin Betty? ¿Cómo sería Avengers sin Iron Man? Así sería este mundo sin Jesús. Estaríamos en tinieblas. Así que leamos Juan 8:12. Jesús dijo: ¿yo soy qué? La luz del mundo. He titulado a esta palabra Jesús, la luz del mundo. Qué original, ¿no? Mira, yo creo que si una persona se para en este momento y nos dice unas palabras como esas, imaginémonos al presidente Duque, que se parara delante de toda la nación y dijera: yo soy la luz del mundo. ¿Qué pensaríamos? Se chifló. Sí. Y si fuera alguien como Maduro y saliera con eso, pues peor, se chifló. Entonces, si una persona se atreve a decir una palabra como estas, hay tres opciones. O es un arrogante, mejor dicho, che, yo soy Dios, yo soy la luz del mundo. O es un tonto. ¿O será que de verdad alguien podría ser la luz del mundo? Nosotros los cristianos creemos que Jesús es la luz del mundo, que Dios se metió a este mundo, intervino en la historia de la humanidad. Pero, imaginémonos cómo sería convencer a un animal. ¿Cuántos tienen animales, mascotas? Yo tengo un gato que se llama Tommy. Y hay cosas que por más que yo intente, él jamás me va a entender. Sí, por ejemplo, yo le intento que él no se acueste en mi cama, o que él sí intenta acostar todo el tiempo con mi cobija. De verdad, él tiene como una relación extraña con mi cobija. Y yo intento de mil maneras de que él me entienda que no, que con la cobija no. Pero no hay manera de que él me logre entender. La única forma es de pronto castigándolo o algo así. Pero si yo quisiera que él me entendiera, de pronto la mejor manera sería yo convertirme en un gato. Y estoy seguro de que a un gato sí le podría entender. ¿Sí han visto que entre los animales se entienden? Miau, miau. La otra vez también el gato se puso a pelear con un gato que es el gato que vive en la casa de mis suegros. Y se gritaban. Mira, ¡ah! Y el otro, ¡ah! Y entre ellos se entendían. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros los seres humanos entender a alguien como Dios? Que eso es una raza superior, eso es otro nivel. La única manera en que nosotros podríamos conocer algo de Dios es si Dios se hiciera pequeño, si Dios se hiciera un hombre como alguno de nosotros. La pregunta es, ¿eso ocurrió? ¿Por qué? Porque yo soy alguien que le interesan los hechos. A mí me gusta ver noticias todo el tiempo en mi celular y por lo general hay noticias que te dan la vuelta y hablan como de opiniones y una cantidad de cosas. Yo quiero es los hechos. O sea, yo estoy interesado en la realidad. Entonces hice 8 puntos de si Dios hubiera venido a este mundo, ¿cómo sería?
Sí, imaginémonos que no somos cristianos un momento. Si Dios, el Todopoderoso, hubiera venido a este mundo, ¿qué esperaríamos de Él? 8 puntos vamos a ver el día de hoy. 1. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que hiciera una entrada sobrenatural en el mundo. Esperaríamos 2, que no tuviera pecado, porque es Dios. Si Dios hubiera venido a este mundo, esperaríamos que Él mostrara su poder sobrenatural. 4, si Dios hubiera venido a este mundo, esperaríamos que fuera diferente a cualquier otra persona del mundo. 5, esperaríamos que las palabras de Él fueran las palabras más grandes de toda la historia. 6, tendría una influencia duradera y universal, o sea, en todo el mundo lo habría influido. 7, si Dios hubiera venido al mundo, esperaríamos que Él satisfaciera, ¿sí se dice así? Él satisfacería el hambre espiritual del hombre. Y 8, esperaríamos que Él ejercitara un poder sobre la muerte. Entonces vamos a entrar en tema. ¿Les gusta? Ok, ahí les mostré el tráiler un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Número 1, si Dios vino a este mundo, esperaríamos que Él tuviera una entrada sobrenatural. No podría llegar a este mundo como cualquiera de las personas. ¿Y alguien sabe cómo nació Jesús? A ver, todos los que hemos estado en Navidad. Nació de una mamá virgen. O sea, nació de una virgen. Esto por lo general, ya la gente que no cree en Dios, ¿qué diría? Como, ay, sí. Pero quiero que pensemos cómo se forman las leyendas. Para que una leyenda se cree, se necesita que pasen cientos y cientos de años, porque mientras que exista evidencia que pueda refutar la realidad, eso nadie se lo va a creer. Por ejemplo, mi esposita está embarazada. Imagínense que ella saliera en la televisión y dijera, no, yo virgen quedé embarazada. Yo le diría, ay, sí. ¿Cómo no? Mientras se pueda conocer al papá, eso no se va a poder crear. Mientras haya unas personas que corroboren, nunca podría haber un ocultamiento como algo así. Sin embargo, Jesús, dicen 4 evangelios, o sea, 4 personas diferentes nos relatan el nacimiento de Jesús. Nos relata que nació de una virgen, nos relata que nació en tal pueblo. Es más, escritos que no están en la Biblia, ustedes pueden buscar, por ejemplo, escritos de una gente que se llamó Ignacio, de una gente que se llamó Ceretino, Arístedes, Justino Mártir, Tertuliano, que fueron personas que testificaron el nacimiento virginal de Jesús. Es más, los judíos tenían dudas. Los judíos en sus escritos antiguos dice que no se sabe de quién era hijo de ese man, porque los judíos no recibieron a Jesús. Pero ellos en sus escritos dicen, no, parece que era hijo de un fulano de tal que le decían Pantera. Y luego otros decían, no, él era hijo como de, no se sabía quién era el papá de Jesús. Ahora, es posible que el hombre que ha marcado más la historia de la humanidad naciera y nadie sepa de dónde. Es posible que la persona más influyente de la historia de la humanidad haya sido un hijo, suena feo, pero un bastardo. Que la persona más influyente, que ha tenido la moral más alta, que ha tenido los mejores valores que le ha enseñado a la humanidad, haya nacido de que María estuvo en fornicación. En el Corán dice que Jesús nació de una virgen. Estamos hablando de, hay más o menos unos 1.500 millones de cristianos en el mundo y más o menos lo mismo de musulmanes. En este momento están creciendo el Islam por todo el mundo. Y en su libro sagrado, ellos creen que Jesús nació de una virgen. O sea que podríamos decir que por lo menos en cuanto a las religiones más grandes del mundo, creemos de verdad que un hombre nació de una virgen. Ok, quiero que
Ahora, si alguien dice que un milagro así no puede ocurrir, que esos son los evolucionistas, la gente que cree en la tonta teoría de la evolución, porque no hay nada más ridículo y absurdo que la teoría de la evolución. Pero una persona decir que no puede haber un nacimiento virginal está negando a Dios de entrada. Es como que yo les diga a ustedes, ¿quién hizo este atril? Pero no pueden decir que fue un hombre. Entonces van a salir con tonterías de que la fibra de este vidrio duró durante millones y millones de años hasta que se ensamblaron sus partes. Poco a poco se empezaron a juntar hasta que empezaron a desarrollarse los primeros atriles del mundo. ¿Sí? Pero es negar a Dios de entrada, es negar a Dios de entrada. Si no puede existir un milagro como que hay un nacimiento virginal, entonces Dios no existe. Pero si la mayoría de la evidencia, la mayoría de los escritos relatan que de verdad eso ocurrió, por lo menos démosle el check de que Jesús tuvo una entrada sobrenatural al mundo. Ok, siguiente. Esperaríamos, si Dios hubiera venido al mundo, esperaríamos que Él no tuviera pecado. ¿Qué dijo Jesús? Se paró un día delante de toda la gente que lo seguía y le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me ha visto pecar? Levante la mano. Parece como Vicky Dávila peleando con Hassan. A ver, sáquela, sáquela, dígala. Así Jesús se paró delante de todo el pueblo y dijo: ¿quién de ustedes me ha visto pecar? Yo creo que si yo me paro acá, por lo menos mi esposa, mis hermanos y mi familia era: sí, la verdad, Dani sí ha pecado, él ha embarrado. ¿Sí? Yo sé que para todos ustedes dirán como: no, yo sé que no, pero iglesia, lo tengo que confesar. ¿Sí? Ahora imagínense Jesús, un varón de 33 años que se para delante de la congregación y les dice: ¿quién de ustedes me ha visto pecar? Y nadie es capaz de decirlo. Que cuando uno está estudiando historia tiene que mirar, bueno, no solo lo que dice la Biblia, sino que dicen las personas alrededor, o sea, la gente que vivió en la época de la Biblia, ¿qué dice? O qué dicen los demás historiadores. Pues yo les quiero decir que en toda la Biblia ustedes pueden encontrar pecados de Abraham. La Biblia dice que Abraham tuvo otra mujer que era la egipcia. Dice que luego, después de que se murió Sara, él escogió otras esposas. Dice que se fue para Egipto y dice que hizo pasar a Sara, su esposa, como si fuera su hermana, o sea, engañó. En la Biblia se muestran los pecados del rey David, que se acostó con Betsabé. En la Biblia se muestran los pecados de Pablo, de Pedro, los discípulos de Jesús. O sea, la Biblia no está como interesada en ocultar los errores de la gente, ni siquiera de Moisés. De Moisés dice que un día no le dio la gloria a Dios y Dios le dijo: por eso ya no puedes entrar a la tierra prometida, Moisés. Luego, la Biblia no está interesada en tapar los errores a nadie. Sin embargo, de Jesús no dice ningún pecado. Pero, bueno, por ejemplo, Juan relata lo siguiente y dice que Jesús no hizo pecado, le llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podría quitar el pecado del mundo si él tiene pecado? Pedro dice que Jesús fue una persona, Pedro, un seguidor de él. Vea, aunque yo tengo mis discípulos, mi barca, yo sé que ellos no van a decir: uy, Daniel es perfecto, el líder perfecto. No, pero los discípulos de Jesús, ¿qué dijeron? Que era perfecto, que no tuvo mancha, que no tuvo pecados. El ladrón en la cruz, ¿ustedes se acuerdan que cuando Jesús lo crucificaron, pusieron un ladrón a este lado y a un ladrón al otro lado? Uno era el ladrón bueno y el otro era el ladrón malo. No, mentiras, los dos eran ladrones y los estaban matando. Pero al del lado de acá, ¿qué le dijo? Si eres Dios, bájate de esa cruz. Y luego el de al lado le dice: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición que Él? Nosotros estamos colgados justamente porque hemos sido una chanda, pero Él no cometió pecado. O sea, otro que testifica que Jesús no tuvo pecado. Vean, les voy a decir qué dice la historia, historiadores por fuera de la Biblia. Hay uno que se llama Philip Scaff. Dice de Jesús: aquí está el Santísimo de la humanidad. Wilbur Smith dice: pureza perfecta, santidad genuina, y en el caso de Jesús, nada menos que impecabilidad.
C.E. Jefferson dice: en el estado consciente de Jesús no hay nada que indique que fuera culpable de algún pecado. William Ellery dice: no conozco virtud sincera y de valor sino la excelencia moral que irradia de Jesucristo. Son historiadores que hablan de Jesús, pero además de los historiadores uno tiene que ver qué dice la gente que está en contra de Jesús. Si yo pusiera en el noticiero a hablar solamente a gente que ama a Álvaro Uribe, ¿sería una noticia transparente, completamente verídica? No, uno tiene que escuchar siempre qué dice la oposición, ¿cierto? O sea, mirar a ver o si alguien lo ha visto, algo tal, y revisar. Pues Jesús ha tenido opositores a lo largo de la historia. Veamos qué dicen ellos acerca de la santidad de Jesús. Hay un filósofo que se llama Jean-Jacques Rousseau que dice: cuando Platón describió a su imaginario hombre justo, describe exactamente el carácter de Jesús, un man que no creía en Dios. John Stuart Mill, uno de los más que va en contra del cristianismo, dice: pero ¿quién entre sus discípulos o entre sus seguidores era capaz de inventar los hechos atribuidos a Jesús o de imaginar su vida y su carácter? O sea, pensemos en los discípulos de Jesús. Pedro, que Pedro era un pescador del vulgo. Los discípulos de Jesús eran todos campesinos, pastores. Pedro era, siempre que hablaba, la embarraba. Tanto que cuando la única vez que dijo algo inteligente, Jesús le dijo: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, esto no viene de ti por ningún lado. Si no Dios te pone eso, tú no saldrías con algo así brillante. Porque Pedro siempre que hablaba la embarraba. ¿Será que alguien como Pedro o como los seguidores de Jesús que lo dejaron, que fueron tan ficticios, podrían inventarse una persona como Jesús? ¿Inventarse unas ideas como las que dijo Jesús? ¿Un carácter como el de Jesús? Yo creo que no. Otro, dice Ralph Waldo Emerson: Jesús es el más perfecto de todos los hombres que han aparecido hasta el momento. Wow. Y todo este tiempo no ha aparecido alguien que sea como Jesús. William Leakey, el último: él no solamente ha sido el más alto patrón de virtud, sino el más fuerte incentivo a su práctica. O sea, puede que haya habido gente que tenga una moral, como decir Gandhi, o puede que haya habido gente que inspire a seguir una religión, como por ejemplo Mahoma, pero ninguno en la historia de la humanidad ha sido tan parecido a su discurso que toda la gente quiera seguirlo. Jesús siguió tanto su discurso de pon la otra mejilla, que estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y después de Jesús, todos estamos inspirados a actuar como Él actuó, a seguir sus valores, porque fue una persona, la mejor persona que ha pisado la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. 3. Esperaríamos, si Dios hubiera venido al mundo, que mostrara poder sobrenatural, ¿cierto? Si Dios va a aparecer en el mundo, lo mínimo es que tenga poderes, ¿cierto? Ok, pues la Biblia se relatan una cantidad de sanidades, como por ejemplo el leproso. Hemos escuchado a Jesús y el leproso, ¿cierto? El leproso, el paralítico. Pedro, le sanó hasta la suegra de Pedro. Por eso fue que él después lo negó 3 veces. Estaban en una reunión y había un man que tenía la mano seca de lepra. Y Jesús le dijo: estira la mano. Y la estiró, ¡fum!, y la mano le quedó limpia. Jesús sanó a un sordo, a un mudo. Jesús sanó a una mujer que tenía una hemorragia, que tenía flujo de sangre. Hoy escuchamos un testimonio de la sanidad que 2000 años después hizo Jesús. No ha habido una persona que haya generado tantas sanidades en el mundo. Si cogiéramos todos los testimonios, por ejemplo, a mí Dios me sanó de una cosa que se llama púrpura. No sé si haya algún médico por acá, pero eso es algo grave. Y milagrosamente, sin medicina, sin tratamiento, sin pastas, sin nada, solo porque Jesús intervino, yo quedé sano y apareció mejoramiento espontáneo. Como diciendo, esto es inexplicable, pero igual no es Dios, ¿ok? Pero otros milagros que Jesús hizo, porque si Dios vino al mundo, lo mínimo es que tenga poder sobrenatural.
convirtió el agua en vino. Ese es el milagro favorito de los borrachos, ¿no? Pero Jesús convirtió el agua en vino. Jesús calmó la tormenta. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús caminó sobre el agua. Jesús, incluso un día, Jesús no le gustaba pagar impuestos. Pero un día vinieron a pedirle los impuestos y Jesús le dice a Pedro: tenaz que me vengan a cobrar a mí impuesto. Pero ¿sabes qué? Para pagarle, para que no haya problema acá y me crucifiquen antes o algo, ve al mar y pesca, y dentro del pescado vas a encontrar un estatero y paga el impuesto tuyo y el mío. Y Pedro fue y lo pescó y pagaron. Otro milagro. Jesús hizo que una higuera se secara de un momento para otro. Jesús hizo milagros de resurrecciones. Tanto que, por ejemplo, a Lázaro, cuando Jesús lo resucitó, la gente estaba como tan impactada que decían: a este man lo tenemos que matar, o lo tenemos que matar otra vez porque no puede ser que haya resucitado, y lo querían matar. Mira cuántos milagros nosotros hemos vivido de parte de Dios. Levante la mano el que por lo menos uno sabe que eso fue un milagro de parte de Dios. ¿Sí? Solo que algunos pseudocientíficos, ¿sí?, algunos pseudo-intelectuales intentan opacar lo que es evidente entre nosotros, y es que Jesucristo sí ha hecho milagros y sanidades. Es más, hay un registro histórico. Los judíos que no creían en Jesús, acuérdense, los judíos crucificaron a Jesús, y en sus libros históricos dice que había un tipo que hacía magia que apareció, que era un tal Jesús. Y el tipo tenía tantos poderes, y dice que el tipo hizo que Israel se pervirtiera, que Israel cambiara de religión. En sus libros relatan los milagros de Jesús, gente que no creía en él. Ok. En el Corán dice que Jesús hacía milagros. Tanto había una controversia tan grande en los primeros siglos que la verdadera pregunta es: ¿se pueden hacer sanidades en el nombre de Jesús o no? Pero en la época decían: no, o sea, la duda era: no se pueden hacer sanidades. No, ustedes porque están sanando a la gente en el nombre de Jesús. ¿Qué tal? O sea, estaban sucediendo los milagros y querían ir a callarlos. Ok, cuarto, listo, ya sabemos que Jesús ha mostrado poder sobrenatural hasta el día de hoy. Cuarto, si Dios hubiera pisado este mundo, sería diferente de todos los demás hombres en la historia de la humanidad. ¿Saben qué dijo Napoleón Bonaparte? ¿Alguno sabe quién fue Napoleón? Levante la mano los que más o menos. Ok, uno que otro. ¿Ya no enseñan historia en el colegio? Ok, es broma, es broma. En YouTube también está. Ok, Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es meramente un hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo, porque él era súper creído, ¿no? Y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué descansaban las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en esta hora millones de personas morirían por él. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Juan Manuel Santos? ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Maduro? Por seguir los ideales. ¿No? Pero ¿cuántos estarían dispuestos a morir por Jesús? Ok, ningún hombre ha sido como Jesús. La Enciclopedia Británica le concede más de 20,000 palabras a Jesús, muchísimas más páginas de las que se les concede a Aristóteles, a Alejandro Magno, a Cicerón, a Julio César o al mismísimo Napoleón. O sea, no ha habido alguien tan importante en la historia de la humanidad como Cristo. Otro que se llama Renan dice: cualquiera que pueda hacer las sorpresas del futuro, Jesús jamás será sobrepasado. Rousseau, el gran crítico del cristianismo, dice: ¿puede la persona que relatan los evangelios ser un hombre? Qué dulzura, qué pureza en sus maneras, qué sublimidad en sus máximas. Y esto que es lo que más me gustó: qué profunda sabiduría en sus discursos, qué lucidez mental. Sí,
si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y muerte de Jesucristo son las de un Dios. Lo dice una persona que no creía en él. Pero es que no hay punto de comparación entre Jesús y cualquier otro. 5, ya casi vamos acabando, iglesia. Esperaríamos, si Dios hubiera venido al mundo, esperaríamos que hablara las palabras más grandes de la historia de la humanidad. ¿Cierto? Si Dios, el Todopoderoso, algún día pisó este planeta, por lo menos esperaríamos que las palabras de Él fueran las más grandes de la historia de la humanidad. Pues Jesús dijo esto, Jesús mismo lo profetizó. Está en Lucas 21:13. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como dice Morris, hasta el día de hoy Jesús ha cumplido esa palabra. Hoy, 2000 años después de que Él vino a pisar este planeta, seguimos hablando las palabras de Jesús. En Semana Santa hay una misa que se llama el Sermón de las 7 palabras. Todos hemos escuchado alguna frase famosa de Jesús. Jesús dijo, por ejemplo: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. ¿Y qué dijo Jesús? No resistáis al mal. Si alguno te hiere en la mejilla, ponle tú también la otra. Hasta los no cristianos han escuchado eso de poner la otra mejilla. Jesús dijo: amarás, antes os fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Otra famosa de Jesús, para que vean que es de las más grandes: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El que me ha visto, vean estas palabras que dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, ha visto a Dios. Otra palabra de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta me fascina: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué clase de palabras son estas? Dijo: yo soy el buen pastor. Otro pedazo dice Jesús, esta es famosa: pedid, buscad, llamad y se os abrirá. ¿Ustedes saben Biblia? Antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Jesús. Otra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Otra: Padre nuestro que estás. Esa es, yo creo que la más famosa, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que hace 2000 años vino. Si yo entiendo que tú te sepas Despacito, porque es un éxito del año antepasado. Acuérdense de una canción famosa de hace 70 años. Fregado, ¿no? Ni siquiera hay gente acá tan de esa edad. No me de alguien, acuérdense de unas palabras famosas de alguien que haya vivido hace 200 años. De unas palabras famosas de alguien que vino hace 500 años. Bernard Ramm dice de Jesús esto: son la clase de palabras que esperaríamos que vinieran de Dios. Este tipo de palabras solamente alguien que fuera Dios las podría decir. Sexto, les dije que son 8, ¿no? Si Dios hubiera venido al mundo, esperaríamos que tuviera una influencia duradera y universal. Mira, cuando Jesús murió en la cruz, los judíos habían ganado, Roma había vencido. El cristianismo pudo haber desaparecido ese día de la crucifixión de Cristo. Ahí habría quedado comprobado que Él no era ningún Dios. Pero la influencia y la fama de Jesús es tan grande que en solo 3 años de ministerio, 3 años, Jesús arrancó a mi edad, yo tengo 30, no sé, no parece, tremendo. Pero Jesús arrancó a mi edad, a los 30, a predicar. Y en 3 años más o menos,
Impactó la historia de la humanidad para siempre. O sea, Jesús no se hizo una carrera política de años y años. Jesús no ingresó a la masonería para estar 30 años en la logia y afectar al mundo. No. Jesús no fue al Tíbet a estudiar. En 3 años salió con los discursos más impactantes del mundo. En 3 años cambió la vida de sus discípulos. En 3 años generó un movimiento de miles de personas. Y a hoy somos más de 1.000 millones que nos hacemos llamar cristianos. Mira, Jesús nunca salió de su país. ¿Alguno ha ido acá a Israel, a Tierra Santa? Levanten la mano los privilegiados. Ok, yo sí, yo. Israel es pequeño, muy pequeño, diminuto, como Cundinamarca. Todo el país de Israel. Por eso se pelean los árabes y todo el mundo por un pedacito de tierra que es diminuto. Y Jesús nunca salió de ahí, solo cuando era bebé los llevaron a Egipto un momentico y volvió. Pero Jesús, sin salir de ese lugar, porque si yo quisiera ser alguien grande en la historia, ¿qué tendría que hacer? Promo, sí, o sea, tendría que ir a Europa, hacerme una girita, hacer una gira por América, por los Estados Unidos, por Los Ángeles, entrevistas por aquí, por allá. Jesús, sin salir de su país, se convirtió en el más grande de la historia de la humanidad. Sin haber hecho una carrera política, se convirtió en la persona con más seguidores del mundo. Sin haber sido un militar, ha formado el ejército más grande de la historia de la humanidad. Sin haber compuesto música, pero para él se han hecho las canciones más impactantes de la historia de la humanidad. Mira, cualquier persona que habla de Jesús, como que la luz de Cristo, porque Jesús es la luz, le salpica. Sea para hablar bien de Jesús o para hablar mal, el solo hecho de que esté utilizando a Jesús lo hace famoso. Las obras más grandes de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, fueron pinturas de Jesús. La Última Cena. Las obras más grandes de la música han sido canciones de alabanza que se han escrito para nuestro Dios, como por ejemplo de Beethoven, de Mozart, de Eco del Cielo. Las obras más grandes que se han hecho han sido para nuestro Dios. La película más famosa de Mel Gibson, ¿cuál es? La Pasión de Cristo. Porque cualquiera que toca el nombre de Jesús es salpicado de la luz de Dios. Porque la influencia de Cristo es duradera y universal. Los que han hablado contra Jesús les ha ido mal. Dentro de ellos, John Lennon, que se atrevió a decir: los Beatles somos más grandes que Jesús. Nunca más volvieron a tocar en vivo y al poco tiempo él murió. Y hoy poco se habla de los Beatles, pero mucho de Jesús. El que construyó el Titanic dijo: ni Dios podría derrumbar este barco. Y Dios le mandó un helado ahí, ¡puf!, y le tumbó todo el barco. Un iceberg chiquito, y con eso destruyó a la máquina que no podía derribar Dios. Mira, un día Marilyn Monroe, vino Billy Graham. Ustedes saben quién es Billy Graham, como el pastor más pro de todo el siglo, fue Billy Graham. Y Billy Graham vino a predicarles, como que le mandáramos a mi papi o algo así. Y fue y le predicó y le dijo: mira, Marilyn, tú necesitas a Jesús. Marilyn Monroe le dijo: mira, yo no necesito a tu Jesús. Las semanas siguientes murió. Qué triste, ¿no? Hubo un presidente de Brasil que se llamó Tancredo Neves. El tipo dijo: si yo consigo 600,000 votos de mi partido, ni Dios puede quitarme la presidencia. Efectivamente consiguió más de 600,000 votos y murió antes de posesionarse como presidente. Porque no hay nadie que pueda hablar contra la influencia de Jesús y quedar inmune. Séptimo, si Dios hubiera venido a este mundo, satisfacería, es que me cuesta esa palabra, pero está bien, satisfacerá. Ellos satisfaen, nosotros satisfaciremos, ok. Si Jesús hubiera venido al mundo, llenaría el hambre espiritual. Vean las palabras de Jesús. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús.
¿Sabes? Jesús nunca despegó su mensaje de él mismo. O sea, Jesús no daba solo unas enseñanzas bonitas, sino todo estaba relacionado con él. Él decía, tienes hambre y sed de justicia, ven a mí, yo soy la respuesta. Jesús dijo lo siguiente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la Biblia, el ladrón no ha venido sino para matar, robar y destruir más. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos han sido alguna vez saciados por Jesús? Hasta el día de hoy el agua de esa fuente de vida no se ha acabado. Hasta el día de hoy tú puedes estar en la peor crisis, en el momento más duro de tu vida, y te encierras en tu cuarto y te arrodillas y sales de ahí después como un campeón, porque Jesús te da agua viva. Tú puedes haber llegado acá en problemado, difícil, una situación dura, ahí hasta pico y placa hoy, pero tú sales de este lugar como un campeón porque Jesús te sacia. Amén. Demos un aplauso a Jesús. El último, esperaríamos, si Dios hubiera venido a este mundo, esperaríamos que mostrara un poder sobre la muerte. Quiero mostrarles un video de un amigo mío para que veamos este punto, por favor. Jesús enseñó que la vida no termina cuando el cuerpo muere. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! De acuerdo a más de 500 testigos oculares, Jesús mostró su poder sobre la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos, después de haber sido crucificado y sepultado. La pregunta es, ¿Jesús realmente resucitó? ¿Se levantó de entre los muertos? Porque lo que hace diferente a Jesús de todas las demás personas en la historia, de los líderes políticos, de los líderes religiosos, de los intelectuales, escritores y de los fundadores de las religiones más importantes del mundo, o de todas las religiones, es su relación con la muerte. Todos han muerto. Unos se han suicidado, otros han sido asesinados, otros mueren en su mejor momento en un accidente, otros por una enfermedad, antes de que el mundo estuviera listo para que ellos se fueran. La muerte los buscó y los encontró. En cambio, Jesús predijo cómo, cuándo y dónde iba a morir, y no trató de librarse, escogió morir, pero dijo, mas al tercer día resucitaré. Si eso realmente pasó, como diría Sproul, entonces él tiene las credenciales y certificado que ningún otro líder religioso en el mundo tiene. Buda está muerto, Mahoma está muerto, Confucio está muerto, hasta Chávez está muerto. Y es que se está muriendo gente que nunca se había muerto. Pero Jesús está vivo, o al menos eso decimos los cristianos. Pero ¿realmente pasó? Porque si no pasó, es la mentira más grande de la historia. ¿Hay pruebas? Pues abramos los ojos y la mente. Si eres un escéptico o si no crees en Jesús, por lo menos debes estar interesado en la evidencia. Mira los argumentos y decide. Pero no seamos de los cínicos que dicen no y punto, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que te invito a que analices conmigo las siguientes evidencias de la resurrección. ¿Listo? Jesús profetizó que lo traicionarían, que lo arrestarían, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Es un plan raro, ¿no? Wilbur Smith dijo que solo un tonto se atrevería a decirle eso a sus discípulos, a menos que estuviera seguro de que lo iba a cumplir. Y que ningún fundador de una religión en el mundo se había atrevido a decir eso. O sea, imagínenselo. Muchachos, pasado mañana vamos a ir y me van a matar y voy a resucitar. ¿Listo? ¿Cuántos vamos? Sería tonto, a menos que lo vaya a cumplir. Ahora, si Jesús dijo eso y no pasó, sería un fraude. Todas sus enseñanzas serían carreta. El modelo de vida que él planteó sería carreta, porque detestamos a la gente falsa. Ahora, todos sus discípulos lo dejaron. Uno de ellos lo traicionó y lo vendió por unas monedas. Su discípulo principal, Pedro, lo negó 3 veces. Fue sometido a un falso juicio. Luego lo laceraron unos soldados romanos profesionales con un látigo que tenía puntas de metal y de hueso. Por lo menos 39 azotes le dieron. Luego tuvo que cargar su propia cruz por más de 2 kilómetros. Y luego clavaron sus manos con unos clavos de 15 centímetros y sus pies, causándole un dolor excruciante. No había palabras para definir ese dolor. Por eso se inventaron la palabra excruciante. Luego lo levantaron en la cruz y estuvo allí por más de 6 horas y murió. Todos sus discípulos huyeron. Era el peor momento de su ministerio. Ahora iban a buscarlos a todos para matarlos. Nadie
quería ser cristiano. Incluso Pedro volvió a su antiguo trabajo, que era la pesca. Toda la esperanza estaba perdida. O sea, murió Roma y los líderes judíos habían ganado. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque obviamente el movimiento de Jesús no terminó ahí. Y hoy el cristianismo es la religión más grande del mundo. ¿Qué pasó? Solo hay 5 posibilidades. 1. Jesús no murió en la cruz. 2. La resurrección fue una conspiración. 3. Los discípulos estaban alucinando. 4. Es una leyenda. O 5. Realmente pasó. Empecemos. Primero, Jesús no murió en la cruz. Algunos dicen que a pesar de la laceración, la corona de espinas, la crucifixión y la lanza en el costado, Jesús no murió. Que luego en la tumba hubo un frío que lo despertó, que volvió a respirar, pero la evidencia médica dice lo contrario. En la revista American Medical Association explicaron por qué esta teoría del desvanecimiento era imposible. La lanza que atravesó el pulmón y el corazón aseguró su muerte. Es más, cayó agua y sangre. Estaba completamente desangrado. Ok, pero eso lo dicen los cristianos. ¿Qué dicen los historiadores no cristianos? Lucio, Josefo y Tácito, historiadores no cristianos, se refieren a la muerte de Jesús en una cruz por manos de Poncio Pilato. O sea, Jesús sí murió. No hay relatos históricos que digan lo contrario. Hasta el escéptico Crozant dice que él fue crucificado es tan seguro como cualquier hecho histórico puede llegar a ser. Entonces sí murió. Entonces, ¿cómo quedó la tumba vacía? 2. ¿Una conspiración? Ok, la tumba era de José de Arimatea. Él era un miembro del concilio. Para estar en el concilio había que ser una estrella de rock. Todo el mundo sabía quién estaba en el concilio. Y si José de Arimatea hubiera sido un personaje ficticio, los líderes judíos habrían tumbado rápidamente la resurrección. Además, la tumba quedaba en un lugar reconocido y mandaron 12 soldados romanos a custodiarla. O sea que el cuerpo de Jesús no se perdió en el cementerio. Eso es carreta. El doctor Frank Morrison inicialmente empezó a escribir un libro con todos los hechos para demostrar que la resurrección era mentira. Y el libro se hizo muy famoso por todo lo contrario. Morrison se preguntaba, ¿por qué los enemigos de Jesús habían permitido el mito de la tumba vacía si no era cierto? Cualquier persona que hubiera encontrado el cuerpo de Jesús habría tumbado la resurrección instantáneamente. Lo que sí es conocido históricamente es que los líderes judíos culpaban a los discípulos de haberse robado el cuerpo. O sea que la tumba sí estaba vacía. ¿Se robaron el cuerpo a los discípulos? Porque más de 500 personas dijeron que vieron a Jesús resucitado. Más de 500. Si esto fue una conspiración, Jesús tuvo que haber dicho algo como lo siguiente: muchachos, vamos a crear una nueva religión. Primero vamos a ir a Jerusalén. Allá me van a coger y me van a matar. Pero ustedes van a coger el cuerpo y se lo van a robar. Y van a decir que yo resucité. ¿Listos? Ah, una cosa, por decir que me vieron resucitado, los van a matar. A ti, Pedro, te van a perseguir, te van a encarcelar, te van a crucificar y te van a crucificar de cabeza. A ti, Juan, que eres mi discípulo amado, te van a coger y te van a meter en una olla de aceite hirviendo y te van a fritar. Pero vas a quedar vivo, entonces te van a exiliar a una isla donde queda la gente deforme, ¿vale? Santiaguito, el hermano de Juan, a ti te va a coger el rey Herodes y te va a matar a espada. A ti, Santiago, mi hermano del alma, te van a tirar desde el pináculo del templo, pero vas a caer vivo. Por eso van a cogerte con unos garrotes y te van a matar. A los demás los van a apedrear, los van a perseguir. Ah, y un detalle: a sus hijos también, a sus esposas también, a sus familias también, a sus padres también los van a matar, porque ustedes van a decir que yo resucité. Pero yo realmente no voy a resucitar. ¿Se apuntan? A ver, más de 500 personas y todos los mártires del primer siglo y del segundo siglo se hicieron matar en los circos romanos. Los soltaban ensangrentados después de haberlos azotado muy fuerte y soltaban a los leones con hambre. Y lo primero que hacían los leones era arrancarles el rostro. Pero tenían la opción de decir que no lo vieron resucitado. ¿Y qué hicieron? Dijeron, yo lo vi. Diga que no lo vio. Yo lo vi. Y los mataban. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso por un falso? ¿Por una conspiración? ¿Dar su vida por un tonto? Ay, Jesús también les habría dicho, muchachos, es para formar una nueva religión en la que vamos a tener mucho poder. Solo que ninguno de nosotros lo va a ver porque va a estar muerto. A ver, una conspiración, eso es historia. A ver, vea los libros de historia y revisa. Sí hubo mártires en el primero, en el segundo y en el tercer siglo por decir que lo vieron resucitado. ¿Qué beneficio podían obtener de esta conspiración? Moreland escribió, aquellos que mienten por un beneficio no suelen estar juntos por mucho tiempo. Chuck Colson, que estaba implicado en el caso de Watergate, dijo, yo sé que la resurrección es un hecho y Watergate lo demostró para mí, porque ¿cómo es posible que 12 hombres digan que lo vieron resucitado y lo sostengan por 40 años después de que los iban a torturar, a crucificar, a apedrear, a encarcelar, y ni una vez lo negaron? Si en Watergate éramos 12 de los hombres más poderosos del mundo y no pudimos sostener la mentira por 3 semanas, es absolutamente imposible que hayan mantenido esta mentira por 40 años en los que los torturaron. Ok,
Entonces miremos la tercera posibilidad, de que los discípulos lo vieron y se hicieron matar por algo que vieron, pero que no fue real. ¿Estaban alucinando los discípulos? Gary Collins dijo que las alucinaciones son acontecimientos individuales. Es una creación de nuestro cerebro que obviamente no puede ver ni la persona de al lado. El psicólogo Thomas J. Thorburn dijo: es absolutamente inconcebible que 500 personas con un promedio sensato de mente pudieran experimentar todo tipo de alucinaciones, impresiones sensuales, visuales, auditivas y de tacto, y que todas estas experiencias puedan caer solo sobre una alucinación. Es más, en la psicología de las alucinaciones, la persona puede desear tanto ver algo que finalmente en una alucinación lo ve. Pero Pablo, el perseguidor de los cristianos, que los encarcelaba, los mataba, los torturaba, ¿cómo pudo haber visto a Jesús? No creo que lo anhelara ver, y se convirtió en el evangelista y en el mayor escritor del Nuevo Testamento. Y Pablo es un personaje real que estudió a los pies de Gamaliel, que era la mejor escuela de la época. Ok, o sea, lo de la alucinación es carreta, no pudo pasar. Entonces miremos el cuarto. ¿Fue una leyenda? Algunos escépticos dicen que empezó con una mentira de gente que empezó a decir que lo vio resucitado y luego lo fueron adornando, le fueron agregando detalles hasta que se convirtió en una leyenda, así como las leyendas, como el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, algo mítico como Hércules, Bachué, la Patasola, pero tiene unos puntos en contra. Las leyendas raramente se desarrollan mientras vivan los testigos oculares, porque si no, pues cualquiera podría refutarlo. Un historiador de las antiguas Roma y Grecia, que se llama A.N. Sherwin White, argumenta que la noticia de la resurrección se esparció muy pronto y muy rápido, y que así no son las leyendas. Se demoran años y años hasta que se va perfeccionando, o sea que no. Además, las leyendas se desarrollan por tradición oral, y no vienen acompañadas de textos escritos, y mucho menos de documentos que digan que eso realmente pasó. Y la teoría de que esto fue una leyenda no explica ni el hecho de la tumba vacía, de la crucifixión y de lo que históricamente pasó, de los mártires que dieron su vida por esto. ¿Alguien da su vida por una leyenda? ¿Alguna vez han visto a alguien que diga: Hércules, moriré por ti, Goku, me voy a hacer matar porque yo te vi? Morrison estaba desconcertado de ver que un grupo de campesinos de Galilea hubiera prevalecido contra la astucia del pueblo judío y contra el poder del Imperio Romano, y escribió lo siguiente: en 20 años la afirmación de estos campesinos galileos había trastornado la iglesia judía. En menos de 50 años había amenazado la paz del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué gana? ¿Cómo hacen para ganarle a los judíos, a los romanos y a todas las persecuciones que ha habido en estos 2000 años? Todo debió terminar en la cruz, con ellos atemorizados, negándolo. Pero de un día para otro, estos campesinos salieron y convencieron al mundo de que Jesús resucitó. Lo que nos lleva a la quinta y última opción posible. Jesús resucitó. Solo es posible que Cristo sí haya resucitado. Ahora, si Él resucitó, Él es el único que sabe qué pasa después de la muerte. Y tú tienes hoy dos opciones: o lo recibes o lo niegas, lo tomas o lo dejas, porque hay algo seguro para todos. Y no me voy a cansar de decir esto: todos se van a morir. Los intelectuales, los escépticos, los cristianos, todos vamos a morir. Y si no hay nada después, pues no pasa nada. Pero si sí pasa, ¿estás listo para la muerte? Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Él sabe lo que hay después de la muerte, y Él habló de un cielo y de un infierno. Tú puedes creerlo o no. Entre creer y no creer, es mejor creer, por si las moscas. Así que te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi vida. Antes no creía, pero ahora quiero creer en que tú viviste, moriste y resucitaste. Por favor, perdóname por no haber creído en ti. Quiero seguirte de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, el día que mueras, vas a vivir. ¡Oh, sí! Aplauso a Cristo. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Definitivamente, Dios sí vino al mundo en la persona de Jesucristo.